Un feliz domingo para todos. Hoy es el último domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo empezaremos ya un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. En este último domingo que hoy celebramos, la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y quisiera empezar por pedirles que pongan mucha atención a estas palabras que vamos a vivir en la celebración litúrgica del día de hoy, exactamente en el prefacio. El sacerdote va a decir lo siguiente, que en verdad es justo y necesario darle gracias a Dios nuestro Padre, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana. Y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los arcángeles y con los ángeles y con todos los coros celestiales, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Ese himno maravilloso que nos dice el profeta Isaías, que los ángeles cantaban ante el trono de Dios, santo, 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 Deus Sheaboat. Ese himno del cual el Apocalipsis también nos dice que los ángeles están de día y de noche ante la presencia del Señor cantando santo, santo, santo. Ojalá que en la celebración pongamos el corazón en ese momento, en toda la celebración, pero que en ese momento de la plegaria eucarística, cuando vamos a dar inicio a la plegaria eucarística con el prefacio, allí pongamos el corazón uniéndonos con este hermoso himno del santo. Bien, vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, en el que ya se nos anunciaba el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 49 del Génesis, en lo que ya conocemos como la bendición de Jacob a sus hijos, vamos a encontrar la siguiente profecía, que dice de la siguiente manera: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Llega Jacob a la bendición sobre su hijo Judá, ¿no? Sabemos que de la tribu de Judá es que va a descender el rey David, y Cristo es descendiente justamente de David, o sea, de la casa de Judá. Jacob entonces bendice a Judá diciéndole: a ti, Judá, te alaben tus hermanos. No se irá el cetro de la mano de Judá, bastón de mando de entre sus piernas, hasta que venga el que le pertenece, y al que le obedecerán todos los pueblos. Resalto esta expresión, ¿no? No se irá el cetro de la mano de Judá hasta que venga el que le pertenece. El cetro del reino, el cetro del rey, no se irá de la mano de Judá hasta que venga el que le pertenece. Seguramente hay aquí una profecía respecto del rey David, que sabemos que es una prefiguración de Jesucristo el Señor. Por esto, cuando el ángel del Señor le anuncia a María que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, el ángel que la saluda con aquella frase famosa del salve, el jaire, que jaritomene, salve llena de gracia, que es un saludo real, un saludo que se le da al rey. Esa palabra jaire solamente se utiliza allí con María y en otras dos ocasiones con Jesucristo, cuando los soldados romanos están haciendo reverencias al Señor, burlándose de él, trenzándole una corona de espinas, golpeándole en la cabeza con una caña, poniéndole un manto púrpura y diciéndole: salve, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Era el saludo al rey. Aquí lo tomaban en son de burla, ¿no? Los soldados romanos. Y también en otro momento lo utiliza Judas, precisamente cuando Cristo va a ser aprehendido, y sabemos que Judas lo entrega porque de una u otra manera él guardaba la esperanza de que con la entrega a Cristo pudiese revolucionarse e instaurar el reino del que Judas tenía la convicción que era el Mesías, ¿no? El que venía a reinar físicamente. Entonces Judas lo saluda con el jaire, rabí,
En este caso, salve, rabí, salve, maestro. También un saludo de rey, un saludo de realeza, un saludo real. Entonces, cuando las escrituras utilizan la expresión jaire, estamos hablando del salve de los romanos, estamos hablando del saludo al rey. Por eso el ángel llega y saluda a María con esa expresión salve, jaire que jaritomene, salve, llena de gracia. Y precisamente esto se ratifica cuando el ángel le dice que concebirá un hijo, dará a luz un hijo, que se le dará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Ya claramente se evidencia por qué el saludo del ángel se hace en esos términos, un saludo real, mostrando que el hijo que María va a concebir en su seno es el Mesías, el ungido, es lo que significa Mesías, el ungido, como precisamente a los reyes se les ungía. El ángel anunciaba entonces que el hijo que María concebía era aquel que había sido profetizado, el Emmanuel, el Dios con nosotros, y que iba a ser quien heredara el trono de su padre David, es decir, iba a instaurar el reino. Vemos esto también reflejado en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando la mujer que se ve, después de ver el arca de la alianza, Juan, el arca que tenía la presencia de Dios en sí, ve una imagen de mujer encinta, próxima a dar a luz, y a dar a luz al hijo varón que ha de gobernar las naciones con cetro de hierro, es decir, al rey de las naciones. Esa mujer no es más que María Santísima, que Juan ve la visión de María coronada con una corona de 12 estrellas, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y da a luz al hijo varón que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. Algunos, para apartarse de estas ideas, han dicho que es Israel, que es la iglesia, como si la iglesia fuese quien pariese a Jesús, ¿no? Cuando es todo lo contrario, que de Jesús brota la iglesia. Pero bien, más allá de eso, esta profecía se evidencia el reinado de Jesús desde el anuncio mismo del ángel. Luego del nacimiento de Jesús también vemos su categoría real, la categoría real del Señor, cuando los sabios de Oriente van a visitar al niño que ha nacido y hacen proscuneo, es la palabra que utilizan, ¿no? Algunas denominaciones que no reconocen en Jesús la categoría de Dios, dicen que proscuneo es simplemente rendir homenaje y realmente es adoración. Los sabios de Oriente llegan y lo adoran, ¿no? Está con María su madre, está el niño envuelto en pañales. Ellos no dijeron: María, un permiso, déjenos al niño acá que lo vamos a adorar y usted se quita del medio. No, María no fue obstáculo para adorar a Jesucristo, al niño que era todo Dios y hombre, ¿no? Entonces se postran los sabios de Oriente y llevan unos regalos: incienso, que se le tributa a Dios, el olor grato a Dios; mirra, para significar que era hombre, ¿no? Su muerte, sabemos que era la tradición judía, el cubrir a los cadáveres con aloe, con ungüentos, con mirra. Y el regalo del oro que se le lleva, que era un tributo que se le llevaba a los reyes. Entonces Mateo también nos da este pasaje para significar el carácter o la categoría real de rey de Jesucristo en ese pasaje de las Escrituras. Más adelante vamos a ver que el Señor Jesús, cuando empieza su predicación, empieza es justamente anunciando el reino. Empieza la predicación anunciando el reino: conviértanse, arrepiéntanse, que el reino de Dios ha llegado. En este punto de Jesucristo y la predicación del reino, vemos que esta es tal vez la esencia de su predicación. Jesús viene a predicar a los hombres el reinado de Dios, el reino de Dios. Hay algunas parábolas muy interesantes que Jesús nos regala cuando empieza su prédica, ¿no? Sobre estas realidades del reino de los cielos. Está, por ejemplo, la parábola del sembrador. Dice que el reino de los cielos es como el sembrador que fue echando las semillas, y unas cayeron en tierra fértil, otras cayeron a un lado del camino, otras cayeron en un terreno en el que había abrojos, otras cayeron en que había pedregales. Él empezó a brotar y vino los abrojos y la asfixiaron.
otra semilla que no pudo siquiera brotar. Entonces, este es el reino de Dios en el cual el Señor siembra su semilla y en algunos de esas semillas cae en un corazón fértil en el cual esa semilla empieza a crecer y a dar frutos. Pero hay corazones duros que son terrenos no fértiles, otros terrenos en los que sí la semilla brota, pero vienen los pájaros y vienen los problemas y las dificultades y esa semilla y eso que quería brotar se disipó, se ahogó. Entonces esa parábola del reino es una parábola que aconsejo que la meditemos y tal vez nos ubiquemos qué clase de terreno somos nosotros. Pero también hay otras parábolas del Señor Jesús sobre el reino de Dios, cuando por ejemplo hace referencia al granito de mostaza, ¿no? Como la semilla o la más pequeña de las semillas es capaz de crear un árbol tan grande donde los animales toman sombra, donde los animales reposan. Eso entonces también para significar que la semillita que el Señor siembra en nuestros corazones de su palabra, esa semilla va haciendo lo suyo y va creciendo. En otro lado del Evangelio lo que nos dice es que la semilla crece aunque el sembrador esté durmiendo o esté despierto. El sembrador tiró la semilla y él va y duerme por la noche y esa semilla en la tierra empieza a crecer, esté durmiendo, esté despierto el sembrador. También dice eso Jesús el Señor, que en nosotros va creciendo esa semilla del reino, seamos o no conscientes de ello. Por eso cuando juzgamos a los hermanos diciendo, mira ese fulano que tiene tiempo de estar en los caminos de Dios y sigue igualito que antes, ¿no? Seguramente esta persona va teniendo un proceso de cambio, de transformación con lo que va luchando y con lo que va tratando de avanzar en su vida y el Señor va haciendo su obra aunque no la veamos, aunque no lo creamos. Él estando consciente o no, ahí va haciendo el Señor su obra. Qué bueno sí tomar conciencia, qué bueno sí empezar a trabajar con denuedo por la salvación y por la conversión nuestra, por supuesto que sí. Pero el Señor claramente nos dice, aunque estemos conscientes o no, la semilla que se ha sembrado va a empezar a crecer y a hacer lo suyo con la ayuda de la gracia. Ahora, están las parábolas que hacen referencia a las perlas preciosas, ¿no? Aquel que encuentra una perla preciosa, va, vende todo lo que tiene y compra esa perla. Por el reino de Dios dejamos todo, o deberíamos dejar todo para entregarnos por completo a la causa del reino de nuestro Señor. Esa parábola que hace referencia al campo donde encuentra alguien el tesoro y va y vende lo que tiene y compra el campo, ¿no? Compra el campo para quedarse con el tesoro. Entonces esas parábolas nos están significando la importancia que tiene el reino de Dios frente al resto de las cosas. El reino de Dios es la esencia. Hay una de las parábolas que tal vez más nos impacta con esto del reino de los cielos y tiene que ver con la parábola de la cizaña y del trigo. El Señor dice que en su viña, en el reino, van a crecer juntas la cizaña y el trigo. Porque si empieza a quitar la cizaña del trigo, es probable que se arranque cizaña y trigo juntos y se dañe la cosecha. Entonces dice él, déjenlos que crezcan juntos y así vemos el bien y el mal creciendo juntos en la viña del Señor. Lo bueno y lo malo, ¿no? El que hace el daño, el que hace el bien. Dice el Señor, al final, el trigo será llevado al lugar que le corresponde y la cizaña será tirada para quemarla. Entonces esa parábola de la cizaña y del trigo nos da una lección importante para saber que el mal y el bien crecen juntos. Y por esa razón lo que debemos tratar de hacer en nuestra vida es no ser nosotros cizaña, sino pedirle a Dios que nos dé la gracia de ser trigo, Y así encontramos estas parábolas del Señor anunciando el reino de los cielos. Vemos también en todo este anuncio del Señor del reino que cuando le piden al Señor que enseñe a orar a sus discípulos como Juan enseñó a orar a los suyos, el Señor les dice, ustedes cuando oren, háganlo de esta manera. Advenia regnum tuum, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. Entonces eso es lo que ha querido el Señor, que el reino de los cielos se establezca
en nuestra vida, en nuestro andar. Primero que todo en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestra alma. Y que el entorno en el que nosotros nos vamos desenvolviendo lo vayamos contagiando de esa realidad del reino. De eso se trata, ¿no? De que seamos instrumentos del reino de los cielos. Pero nadie es instrumento de algo si primeramente él no logra recibir aquello que quiere predicar, aquello que quiere enseñar, aquello que quiere construir. Por eso lo primero que tendríamos que hacer es buscar nosotros el reino en nuestro interior. De hecho, Jesús nos va a decir eso. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, habría que poner el foco, el centro de nuestra vida. La meta que tenemos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? San Pablo nos va a decir que el reino de los cielos es el reino de justicia, el reino de paz y el reino de gozo en el Espíritu. Entonces, si nosotros llevamos una vida en justicia, teniendo en cuenta que la justicia a la que el Señor nos invita no es la justicia del darle a cada quien lo que merece o lo que corresponde, sino la justicia de la misericordia, el ir más allá de lo que los otros esperan de mí o de lo que yo le debo a los otros, ir más allá. Entonces, vivir una vida en misericordia es vivir una vida en el perdón, una vida en el respeto, una vida en el servicio, una vida en la entrega. El Papa recientemente nos decía, insistiendo en esas palabras que se le escuchaban a la Madre Teresa de Calcuta, el que no nació para servir, no sirve para vivir. La esencia del cristiano es el servicio. Cristo se entregó por nosotros, nos dice, hagan ustedes lo mismo. Cristo, la noche de la última cena, lava los pies de sus discípulos como un gesto de servicio, de humillación por el otro, y nos dicen, si yo el Maestro he hecho esto por ustedes, hagan ustedes lo mismo unos con otros. Ese es su mandato, el servicio y la abnegación. Entonces, cuando hablamos de un reino de justicia, se trata de eso, un reino en el que estemos al servicio de los demás. Un reino de paz. La paz precisamente es fruto de la justicia. No habrá jamás paz si previamente no hay justicia. En todo el sentido de la justicia social. Mientras haya personas que tengan que padecer la pobreza, que tengan que padecer la falta de acceso a los servicios públicos, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, son claras injusticias respecto de las personas que evidentemente no van a traer la paz. Y esto, por supuesto, implica la justicia en el sistema legal de un Estado, ¿no? Si una persona que ha hurtado, que ha violado, que ha matado, evidentemente el sistema de justicia debe entrar a aplicar las normas que están establecidas para ese efecto. Esto no pugna con la necesidad que tenemos los cristianos de perdonar. Recordemos el atentado al Papa Juan Pablo II en el año 82, 83. De ese atentado, el Papa Juan Pablo II visita al turco Ali Aska a la cárcel, le imparte su perdón, lo abraza, pero no puede decir sáquenlo de la cárcel, ¿no? No puede decir sáquenlo de la cárcel. Evidentemente a la sociedad también el sistema legal y de justicia manda señales de autoridad que debe mandar frente al orden establecido. Entonces no podemos confundir esas realidades temporales de la justicia humana, no se puede confundir con el necesario perdón que debemos darle siempre a los que hacen mal, ¿no? Ahora culmino ya con la fase final de Cristo en la tierra. Estoy hablando de su pasión, muerte y resurrección. Pero principalmente cuando el Señor va de Galilea hacia Jerusalén, hacia la Pascua última que el Señor vive, en la cual va a ser crucificado, ¿no? Cuando el Señor va haciendo su ingreso a Jerusalén, que lo hace desde Betfagé y desde Betania, que son justamente las ciudades desde donde se decía que iba a venir el Mesías, el ungido, el Rey. Todo esto va a tener un componente de la realeza de Cristo. Cuando el Señor desde allí, estando en Betania, manda a dos de los suyos para que desaten el burrito que se encuentra atado en una vid, vayan y desátenlo. Y si le preguntan que con qué autoridad lo hacen o por qué lo desatan, díganle que el Señor es quien lo manda. Esa escena nos va a evocar justamente la profecía que leía al principio
de Jacob y también una profecía del profeta Zacarías. Cuando Jacob está bendiciendo a Judá y dice, como hace un rato anotaba, que el cetro, el bastón de mando, no va a salir o a desaparecer de Judá hasta que venga aquel al que todas las naciones le deben obediencia, va a añadir lo siguiente. Dice, el que ata a la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna. Esas expresiones, cuando el Señor Jesús manda a desatar el burrito, lo que están es evocando esta profecía del Génesis para dejar en cuenta de que de quien se habla en el Génesis es justamente de nuestro Señor Jesucristo y que esa profecía estaba teniendo cumplimiento en ese momento previo a su crucifixión, ¿verdad? Entonces es la razón por la cual el evangelista hace el énfasis que el Señor manda a desatar el burrito. Pero importante porque justamente el llegar y desatar un burrico que no le pertenece al Señor era una atribución que tenían los reyes, la de interferir, la de intervenir medios de transporte. El rey podía usar su autoridad para requisar, y no solo requisar, sino adjudicarse para sí los medios de transporte de sus súbditos en caso de necesidad. De hecho, vemos que aún existe que la flota y los barcos, aún mercantes que tienen los ciudadanos en caso de guerra, estos han de ser puestos al servicio del Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene estas potestades, estas facultades, pero era marcado en que los reyes podían intervenir los medios de transporte de sus súbditos, y es la razón por la cual Jesús manda a desatar este burrico y para hacer la entrada a Jerusalén, justamente como era la profecía del profeta Zacarías, que a renglón seguido leo para que veamos cómo esto se cumple en este caso. Va a decir Zacarías lo siguiente: exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asna. Ese exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene tu rey, humilde y montado en un asno, es lo que seguidamente va a pasar cuando el Señor entra a Jerusalén y exultan de gozo gritando Hosana, Hosana, Hosana. Pero quiero antes de eso señalar algunos 3 aspectos fundamentales que se dan aquí alrededor de esta escena. Porque precisamente esta profecía de Zacarías, que se está cumpliendo en ese momento en el que Jesús va montado en ese asno, va montado en el burrico hacia Jerusalén, que empieza la gente a gritar Hosana, Hosana, y exulta Jerusalén de alegría. Vamos a ver lo que ocurre alrededor de esto, porque hay algunos detalles que a veces nos pasan desapercibidos si no leemos en el contexto histórico el pasaje. En este pasaje, desde que Jesús manda a desatar al burrito y es subido al mismo, desde ahí hace su entrada triunfal a Jerusalén, vemos cómo allí se están consumando profecías davídicas. En efecto, lo primero es lo que decíamos en la profecía de Zacarías, donde se decía: alégrate, Jerusalén, que viene tu rey montado en un asno, ¿no? Ahí se está cumpliendo esta profecía. Pero detalles de lo que está ocurriendo alrededor de este hecho muestra precisamente elementos estrictamente de la realeza. En efecto, veamos en Primera de Reyes, en el capítulo 1, verso 33, ahí vamos a ver cómo David pide que su hijo sea subido, su hijo Salomón, ¿no?, para ser ungido rey, sea subido al burrito, y que luego sea ungido por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Detalles de esto vamos a ver en Jesucristo. Primero, eso de ser subido es lo que el evangelista se cuida de decirnos, ¿no? Dice, lo subieron al burrito, lo subieron, lo que decía David respecto de Salomón, que suban a mi hijo Salomón a mi burrito, que lo suban. De eso se trata entonces el énfasis que hace el evangelista en decir lo subieron. Pero también vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 9, verso 13, vamos a ver que cuando se unge el rey a Jehú,
vemos que sus sirvientes se quitan sus mantos y lo ponen sobre el empedrado en el que se encuentra el rey, que van a ungir, y gritan viva el rey. Esto va a pasar con Jesús. Se quitan los mantos y los mantos los ponen, dice un evangelista, sobre el burrito para que se suba. Otro dice que se ponen los mantos tendiéndolos en el camino, que es precisamente actos de entronización, justamente para señalar el reinado de Jesús, que van a tomar las palmas y las van a batir gritando hosana. Todo eso que ocurre allí, lo que está mostrando el carácter de rey de nuestro Señor, el sucesor de David, el David esperado, digamos, el Mesías, el ungido. Entonces toda esa escena va a estar precisamente evocándonos estos eventos del reinado de la profecía davídica. Es la razón por la cual vemos también que en el pasaje que cité inicialmente de Primera de Reyes 1:33, cuando David pide que su hijo sea montado al burrito y que sea ungido por el sacerdote Sadoc y por el profeta Natán, vemos allí esa función, digamos, tripartita de Jesús, ¿no? Sacerdote, profeta y rey. Vemos a Natán, el profeta, junto al sacerdote Sadoc, que van a ungir al rey. En Jesús recaen esas tres calidades: profeta, sacerdote y rey. Entonces eso es lo que quiere señalar el pasaje. En el Señor se está dando consumación de eso. Sabemos que por nuestro bautismo participamos de esa triple condición de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Por tanto, debemos anunciar la verdad, denunciar la mentira como profetas que somos, que hemos sido constituidos en nuestro bautismo. Debemos elevar nuestras súplicas al Señor, pedir por nuestra santificación, por la santificación de nuestros hermanos, con nuestras acciones buscar la santificación de nuestro entorno. Por eso somos sacerdotes. No confundir nuestro sacerdocio común, del que habla San Pedro, del que habla el Apocalipsis. Somos una nación de sacerdotes, como lo era el pueblo judío en la antigua alianza. Es un pueblo de sacerdotes, pero el Señor, dentro de su pueblo sacerdotal, escogía ministros para ejercer el sacerdocio ministerial. En este caso, el Señor Jesús también instituye a los suyos apóstoles, donde les pide: hagan esto en memoria mía. Igual les va a decir a los apóstoles: con la misma autoridad que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Eso no lo podemos hacer nosotros por nuestro sacerdocio común. Eso fue una autoridad dada por el Señor a sus apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y a quienes estos delegan, que son los presbíteros. Entonces, ese sacerdocio ministerial claramente se distingue del sacerdocio común, para que esa claridad la hagamos, ¿no? Porque sabemos que hay algunos que, renegando del sacerdocio ministerial, bajo el presupuesto de que todos somos sacerdotes, por eso evidentemente no tienen el sacramento de la confesión y dirán que el Señor le perdona los pecados simplemente diciendo: Señor, perdóname, y no cumpliendo con lo que el Señor dijo cuando instituye a los suyos para que perdonen los pecados, ¿no? Lo mismo cuando dijo: hagan esto en conmemoración mía. Convertir el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de nuestro Señor con las manos ungidas del sacerdote, no cualquiera lo hace. Por eso vemos cómo es, digamos, el menosprecio de la Eucaristía y del sacramento de la reconciliación. Llama a los presbíteros para que oren y unjan a los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, esa claridad necesaria para que no se confunda el sacerdocio común con el sacerdocio ministerial. Somos sacerdotes, por supuesto que sí, participamos del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común, pero el Señor, dentro de todo el pueblo sacerdotal, se elige ministros para que ejerzan ese sacerdocio ministerial que Él mismo les ha encomendado. Entonces concluyo diciendo que ese tránsito del Señor Jesús hacia Jerusalén, acompañado de estas aclamaciones, de ese exultante hosana, hosana, que en principio no era una aclamación de gozo, sino que era una mera súplica. El sacerdote daba 7 vueltas alrededor del altar del incienso, repitiendo: hosana, 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 hosana. Era una súplica en la cual en esa fiesta lo que pedían era la lluvia, ¿no? La lluvia. Entonces el hosana era una súplica, y luego vino a cobrar este exulte,
gozo y se viene a mezclar con lo que los judíos llamaban el Salmo 118, que era la liturgia del peregrino. Los que viajaban o peregrinaban hacia Jerusalén eran recibidos en la ciudad santa diciendo: os bendecimos desde la casa del Señor, ¿no? Bendito el que viene en nombre del Señor. Era la bienvenida que le daban a los peregrinos. Entonces, como esto luego fue evocando un salmo estrictamente mesiánico, como en este caso se deja en claro que la gente gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, a Jesucristo, el Mesías. Y como la liturgia nuestra ha tomado este cántico del Hosana, del Benedictus, como le llamamos, y lo hemos ligado al Sanctus, ¿no? Al Sanctus. Por eso en nuestro, luego del prefacio, como empezábamos, decíamos: santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Cantamos mezclando ese Sanctus del que nos habla Isaías y el Apocalipsis, y este Benedictus del que vemos en la entrada triunfal del Señor, reconociendo que es el Mesías, el enviado del Señor, y el que en nuestra liturgia se va a hacer presente en el altar. De hecho, vale cerrar diciendo que el reino de los cielos, el Señor ahora viene a compararlo con su iglesia. Su iglesia es el reino que el Señor ha querido, digamos, instituir, desde el cual el Señor gobierna, desde el que el Señor ejerce su realeza. Por eso le va a decir a Pedro: tú eres Kefa, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino. Está haciendo un comparativo de lo que pasaba en Isaías, ¿no? En el capítulo 22 de Isaías, en el cual se le entregan las llaves al mayordomo para que la puerta que el mayordomo cierre, nadie la va a poder abrir. Eso le dice el Señor a Pedro. Por eso pone a un pastor sobre su iglesia, dándole las llaves de ese reino para que conduzca a sus ovejas. Entonces cerramos pidiéndole al Señor que ese reino de justicia, de paz y de gozo venga a nosotros, ¿no? Se instaure en nosotros, y que nuestra vida sea verdaderamente una vida en la que el Señor sea nuestro Rey, que nuestras apetencias, que nuestros caprichos, que nuestros egoísmos no nos gobiernen, sino que todo esto quede subyugado ante el imperio del Señor en nuestra vida, que la ley del Señor, que es el amor, que la ley del Señor, que es el perdón, que la ley del Señor, que es la misericordia, sea la ley que gobierne nuestra vida, y que sea verdaderamente un reino en el que unos seamos servidores de otros. Entonces le decimos al Señor: venga a nosotros tu reino, y que el Padre y el Hijo vengan a ser morada en nuestra vida. Y confiamos también en el Señor, como dice el Evangelio de Juan, que Pedro tomó esa red en la que estaban 153 peces, es decir, todas las especies de peces que existían en la época, que se estimaban en 153, la red que representa a la iglesia. Pedro, a quien el Señor puso como cabeza, entrega a Jesús esa red, la iglesia, su reino, lo entrega para que el Señor venga a gobernar y a imperar y a ser verdaderamente el Rey del universo. Muchas gracias a todos por la atención, y que Cristo, el Rey, verdaderamente gobierne nuestras vidas.